Hola, buenos días. Soy Eduardo Benavente, preventa en el equipo de Nutanix dentro de Arrow, y el día de hoy os vengo a contar todo lo que Nutanix puede hacer para la protección de los datos. Bueno, pues como os he comentado, el día de hoy vamos a hablar sobre todo lo que Nutanix puede hacer acerca de la protección de los datos. Como ya sabéis, Nutanix es una solución que se centra en servicios de data center, de IT. Dar infraestructura en diferentes modalidades. Se reconoce como una solución que nace a partir de tecnología hiperescalar, hiperconvergencia, y que actualmente se mueve en el ámbito de multinube híbrida, ¿no? Dar una solución definida por software que se pueda aplicar en cualquier sitio. Pero dentro de estas necesidades que tiene este tipo de soluciones, por supuesto, está toda la parte que se necesita para permitir la continuidad de negocio, y dentro de esa continuidad de negocio lo que es indispensable es tener acceso continuo a los datos, y este acceso continuo a los datos se garantiza mediante mecanismos de protección de esos datos. No solamente de disponibilidad de los datos, sino de protección de diferente manera de esos datos, pues para que sean inalterables, no sean leíbles, estén disponibles, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, lo que vamos a ver durante la sesión de hoy es un breve resumen de de necesidades que estamos encontrando, y luego desgranar las características que tiene Nutanix en 4 grandes bloques, que sería la parte de alta disponibilidad, lo he querido llamar, pero bueno, lo podríamos llamar resiliencia, respuesta a fallos, bueno, de la manera que queramos llamarlo. En este caso es un nombre flexible, ya que va a agrupar diferentes conceptos. Otra parte muy interesante, que serían las capacidades de backup y recuperación nativas del propio Nutanix y funcionalidades asociadas a estas funcionalidades de replicación y recuperación. Y por extensión, desgranando de ese bloque, quizás incluso más importante, la parte de disaster recovery y continuidad de negocio basada en esas capacidades que se exponen en la slide anterior. Por último, antes de la demostración, por supuesto, como he comentado al principio, pues Nutanix pues no es una solución dedicada a la protección de datos en exclusiva, sino que la protección de datos está incluida dentro de sus características. Por lo tanto, no es una solución únicamente dedicada a backup, realmente ni se entiende como una solución de backup, ¿no? Por lo tanto, lo que sí tenemos es integración con esos third-party vendors de soluciones de backup que sí son especialistas en ese tipo de entornos y nos dan las capacidades para poder llevar esa extensión del almacenamiento para ese propósito a entornos que incluso no sean de Nutanix, o que también pueden ser de Nutanix por integración en productos con ese tipo de soluciones. Y por último, terminaremos la sesión con una pequeña demo de la facilidad que ofrece Nutanix a la hora de poder gestionar los dominios de protección y las políticas de protección, que digamos es lo más novedoso e interesante dentro de lo que es las capacidades de data protección de Nutanix. Perfecto, como siempre, cualquier duda que tengáis, podéis interrumpirme, podéis escribir en el chat. En este caso estoy con una sola pantalla, por lo tanto no voy a tener presente el chat durante la presentación, porque seguramente hasta que no llegue a la parte de presentación no podré ver el chat. Por lo tanto, sentidos libres de interrumpir y comentar lo que queráis saber de las funcionalidades que voy a explicar. Porque al final no puedo entrar en detalle de cada una de las partes para exprimir cómo funciona, porque realmente hay tantas cosas que explicar que nos quedaríamos sin tiempo. Y sí que os insto que si queréis saber algo más sobre cualquiera de ellas, sin problema, posterior a la sesión me podéis preguntar lo que necesitéis. Y podemos ampliar información acerca del punto que necesitéis. Perfecto, pues vamos a empezar con ese breve resumen del estado en el que está esta parte de protección para las empresas y cuáles los puntos críticos que estamos viendo que hay que abordar y que aborda Nutanix.
no hay duda en que cada vez es más importante la protección que las empresas están exigiendo para los datos, porque cada vez son más importantes esos datos para las empresas. Y eso redunda en que no es que haya un tanto por ciento superior, digamos, de ataques, ¿no? Porque las cifras así lo indican. Pero realmente lo que hay es más necesidad de proteger esos datos y, en consecuencia, más entornos en los que hay una importancia para ellos y los ataques redundan en que hay pérdida de datos. Por lo tanto, se disparan ese porcentaje de amenazas que tienen las empresas en el acceso a sus datos. Y digo acceso ya que lo que se necesita no es realmente que el dato esté protegido, ¿no? O eso podríamos pensarlo antes, ¿no? Anterior al 2012 quizás. Pero ahora lo que necesitamos es que esté protegido y que sea accesible. De nada nos sirve tener los datos protegidos, copiados, desde hace 3 meses y que tardemos un mes en recuperarlos. No nos aporta ningún valor. Simplemente saber que están o poder recuperarlos para tener información previa de hace mucho tiempo. Por lo tanto, ya las soluciones de protección de datos no solamente tienen que basarse en esa retención, sino que tienen que ser hábiles para la recuperación y para la disponibilidad en todo momento, cumpliendo con los SLAs más exigentes que tengan las empresas. Por lo tanto, tenemos que proporcionar soluciones que puedan reducir el tiempo de inactividad y la pérdida de datos que tienen las empresas. Y esto realmente es la gran demanda que hay ahora mismo. Muchas de las empresas, no, por no decir todas, en algún punto no confían en que sus planes de protección estén, digamos, adaptados a todas las necesidades que necesitan en el momento. Por lo tanto, es necesario que esas estrategias de protección se adapten a los nuevos entornos que están consumiendo los clientes. ¿Por qué? Pues porque el modelo de consumo ha variado y es algo que destaca Nutanix, ¿no? En su mensaje, adaptar la parte de IT a ese nuevo modelo de consumo, porque ya no tenemos una solución y únicamente en esa solución ponemos una tecnología de backup que se ajusta a las necesidades de esa solución. Y si tenemos una secundaria, pues tenemos otra solución que se adapta a esa solución. Y el problema es que según ha ido evolucionando esas soluciones, las soluciones basadas en la protección de información, pues se adaptan a cómo evoluciona esa solución, creando pues diferencias en cómo se gestionan unas y otras. Y eso realmente no es un consumo eficiente de la protección de datos en base a lo que estamos viendo actualmente de lo que se está consumiendo de IT, porque hay infinidad de modelos de consumo, de localizaciones, de características de los entornos diferentes. Por lo tanto, es raro encontrar ya empresas que únicamente estén utilizando una única plataforma, podemos decir, de virtualización para sus aplicaciones. Pues a lo mejor tenemos escritorios en Office, tenemos un entorno en nube pública en Amazon y tenemos otro en local. Y cada uno de los sitios necesita su propia manera de proteger la información. No puedes protegerla hacia el mismo sitio, no puedes utilizar la misma herramienta, hay herramientas nativas de cada una de ellas y cada una se maneja de distinta manera y tiene puntos de conexión, pero lo único que nos proporciona es crear silos y complejidad. Y centrándonos en el mensaje de Nutanix, pues seguimos trabajando en ese mismo mensaje que damos para la parte de infraestructura, ¿no? Si hacemos que la infraestructura sea invisible, lo hacemos en todos los ámbitos que proporciona esa infraestructura. Dentro de lo que Nutanix proporciona está esa protección de los datos. Por lo tanto, de manera nativa vamos a incorporar esas funcionalidades de protección de los datos. Y como Nutanix funciona exactamente igual en cualquier sitio en el que vayamos a ejecutarlo o de la manera en que la vayamos a consumir, nos da igual que lo hagamos en una nube, que lo hagamos en el Edge o que lo hagamos en los centros de datos. ¿Por qué? Porque la tecnología subyacente es invisible para Nutanix. Por lo tanto, nos da igual el entorno que vayamos a utilizar una solución de protección de datos, va a funcionar exactamente igual. Y si damos esas funcionalidades de manera nativa dentro de la solución, funciona exactamente igual en cualquier sitio, pues siguiendo esa filosofía de Nutanix, hacemos que sea fácil, intuitivo y simple
la gestión de la seguridad dentro de esos entornos y de la protección de los datos de esos entornos. De esta manera, pues podemos eliminar esa complejidad y eliminar esos silos que nos encontramos en ese tipo de entornos en los que vamos a consumir diferentes localizaciones, diferentes entornos para nuestras aplicaciones. Y de esta manera no solamente conseguimos eso, sino que al reducir esa complejidad, esos hilos y esas dificultades en la gestión que puede suponer riesgos, pues también reducimos los tiempos de inactividad que tenemos en nuestro entorno. Y realmente es algo asociado a esa protección. Si no accedemos a los datos, se produce inactividad. Es así. Por lo tanto, una cosa lleva a la otra. Y a modo de resumen, eso es lo que hace Nutanix. Incorpora dentro de su solución herramientas para la continuidad de negocio, que luego veremos cuáles destacan dentro de la solución de Nutanix. Todo lo que es alta disponibilidad, replicación, snapshot, disaster recovery, etc. Securiza este entorno para que los datos puedan ser pues, no accesibles, no legibles, no modificables, y consolida el almacenamiento para que todo funcione exactamente de la misma manera. Y además automatiza todas esas operaciones. Y a modo de resumen, pues esta slide os va a resultar muy visual de que vamos a trabajar exactamente igual en los diferentes entornos. Pero no solamente nos va a dar esa capacidad de, oye, pues sí, tenemos una solución que ya aporta el backup y que funciona exactamente igual a los diferentes entornos, sino que nos adaptamos a las necesidades del cliente, porque la necesidad no es simplemente, oye, que esté el dato siempre disponible, sino que se adapte a los requerimientos de disponibilidad que tengan esas empresas, a sus SLAs que vayan a definir en sus planes de protección. Y muchas veces esos planes de protección no solamente están definidos por un ideal que tengan, ¿no? Oye, todos queremos una protección síncrona, que los entornos funcionen como uno solo y que ante cualquier tipo de error, pérdida de información, no nos enteremos. Pero muchas veces no se puede cumplir con esa estrategia. O a lo mejor la estrategia es un almacenamiento a largo tiempo o simplemente la inmutabilidad. Por lo tanto, dentro de estas características de Nutanix damos la posibilidad de poder adaptarnos a cualquier tiempo, cualquier retención, cualquier SLA que se vaya a necesitar, digamos, ¿no? Desde la retención a largo tiempo, del archivado, de la capacidad nativa para generar snapshots y proteger información, así como replicación hacia sitios externos, incluso con la capacidad de multisite y disaster recovery de manera síncrona, para que la pérdida de continuidad de negocio sea cero y la pérdida de datos también sea cero. Asociado a estos distintos SLAs, pues hay cuatro grandes bloques que destacaría como funcionalidades dentro de Nutanix. La primera que he definido como la alta disponibilidad, pero que englobaría todos los mecanismos de resiliencia y de data protection que tiene Nutanix dentro de lo que es las funcionalidades de Acropolis. Las capacidades de backup y restore, que dentro de esas características pues destacan por funcionalidades específicas más relacionados con lo que es un mecanismo de recuperación de información, no tanto como de protección o de alta disponibilidad. Mecanismos de disaster recovery que nacen a partir de ese punto anterior, es decir, ampliar esas funcionalidades para que funcionen de una determinada manera y poder recuperar información de sitios secundarios. Y la extensión a la integración con plataformas de terceros. Y vamos a empezar con el primer punto de ellos, ¿no? La alta disponibilidad. Pero bueno, he dudado en cómo llamar esta sección. Si llamarlo alta disponibilidad, resiliencia. Bueno, tenía dudas. Me hubiera gustado, quizás, decir las dos partes, alta disponibilidad, resiliencia de la plataforma, porque creo que quizás alta disponibilidad engloba más todo lo que puede hacer Nutanix, pero resiliencia sería algo más exacto a lo que realmente me gustaría destacar en esta sección. Y esa parte que quiero destacar es la capacidad que tiene Nutanix para poder dar respuesta a cualquier tipo de contingencia y adaptarse a esos escenarios de fallo de manera automática con sus funcionalidades nativas, es decir, sin depender de ningún tipo de solución adicional. Cualquier tipo de fallo, cualquier tipo de error que pueda surgir, vamos a tener mecanismos para poder protegernos de ellos, desde
la parte de resiliencia local hasta la parte de resiliencia en sitios distribuidos, que no sea en local. Siempre apoyados bajo la tecnología de Nutanix, por supuesto. Siempre estamos hablando de soluciones nativas que se integran con sus propias soluciones, ¿no? Nos puede fallar cualquier elemento de hardware, nos puede fallar cualquier elemento que componga el clúster. Podemos extender esa capacidad de fallo de elementos, de nodos, de servidores a nivel de bloques, a nivel de rack, a nivel de data center, sin perder la granularidad que necesitamos. La protección de Nutanix puede adaptarse a esos escalones de alta disponibilidad que se necesitan, pero además se centra en la protección de las máquinas virtuales y digamos, la granularidad que da, a pesar de que se puede recuperar incluso archivos de manera específica, sería a nivel de máquina virtual, ¿no? Pero unimos con las capacidades de poder proteger hacia sitios remotos. Por lo tanto, no solamente tenemos esa capacidad de dar granularidad y de proteger cualquier elemento que pueda fallar, sino que podemos extenderlo a que falle incluso cualquier site que pertenezca a un entorno de Nutanix. Por lo tanto, tenemos una resiliencia total a cualquier nivel, a cualquier escala. Todas esas posibilidades de resiliencia están garantizadas por el software de Nutanix. Como he comentado, está repleto de funcionalidades dedicadas a poder garantizar esta resiliencia. Y aquí hago un breve resumen de ellas. La imagen, pues digamos, es un sustituto de lo que entendemos cómo funciona Nutanix y que sería el software de Acropolis. Se ve muy estructurado, como si fueran servidores, pero realmente aquí lo que destacan es que estos entornos de Nutanix están gestionados por un software, esas CVMs, y esas CVM realmente están ejecutando un software que es el sistema operativo de Nutanix Acropolis Operating System. Y este software lleva de base todas estas funcionalidades que estamos viendo abajo. Luego podremos tener una consola de gestión de este entorno, pero todas las capacidades nacen desde este software de Nutanix. Bueno, perdón, desde el software de Nutanix y una parte desde los hipervisores. No vamos a decir que 100% todo nace desde el software de Nutanix. Pero sí que algunas de las funcionalidades que podemos interpretar que únicamente dependen del hipervisor, Acropolis hace que sea capaz de poder dar compatibilidad entre distintos hipervisores. Por lo tanto, digamos que ese es el core de Nutanix que permite utilizar todo lo que estamos viendo debajo. ¿Y qué es lo que nos va a permitir? Pues aparte de tener las capacidades intrínsecas de una plataforma de hiperescalar como Nutanix, las vamos a dejar aparte en este momento, todas esas características que aporta Nutanix a nivel de IT y de administración de IT, y nos vamos a centrar únicamente en las características que destacan en la protección de los datos, digamos, ¿no? Entendiendo por protección, como he comentado antes, no solamente la capacidad de replicación, sino la capacidad de proteger ese dato de las distintas maneras y distintas estrategias. En primer lugar, la resiliencia. Si nuestro dato, por algún motivo, es inaccesible, estamos perdiendo esa continuidad y no tenemos el dato porque no tenemos acceso a él. Por lo tanto, hay que dotar a la arquitectura de la capacidad de soportar fallos. Y eso es lo que aporta Nutanix de base. Cualquier solución de Nutanix, en el nivel más bajo, ya va a tener un grado de resiliencia 100% asegurado. No se venden soluciones de Nutanix sin esa capacidad de resiliencia. Y esa capacidad de resiliencia es tuneable dando la posibilidad de aumentar el factor de replicación o la tolerancia a fallos. Como he dicho antes, dentro tenemos mecanismos para que si falla algún elemento de hardware, la información esté duplicada y poder asumir ese fallo y reconstruir el entorno, que es lo que representa esa resiliencia, ¿no? La capacidad de respuesta automática a los fallos. Por otro lado, podemos aumentar ese factor de tolerancia de fallos. Puede fallar un host, dos hosts, puede fallar un clúster completo, un rack completo, un chasis completo, un data center completo, varias zonas de disponibilidad completas. Podemos hacer muchos tipos de entornos en los que podamos tener la capacidad de soportar cualquier tipo de fallo. Y todas estas capacidades de protección
no solamente se basan en la residencia y el factor de duplicación, sino que también se apoyan en sus mecanismos de generación de snapshots nativos. Estas snapshots nativas no solamente sirven para poder habilitar funcionalidades de Disaster Recovery, como vamos a ver después, y de backup, como vamos a ver, sino que también nos va a permitir incluso recuperar información de manera granular, es decir, archivos dentro de los sistemas operativos, incluso delegar esa gestión de los archivos en los propios usuarios con ese Service Store. Funcionalidades relacionadas con esa parte del almacenamiento de esos sistemas operativos, pues tendríamos la posibilidad de impedir la lectura de esos discos que hubiera esa pérdida de datos, ya que tenemos la capacidad de encriptación por hardware y por software, capacidad también de hacer erasure calling, de optimizar el almacenamiento de esos datos, así como la parte de almacenamiento inmutable. Realmente veréis que están quizás estructuradas las funcionalidades, las he estructurado dependiendo de qué nivel de administración se va a necesitar en base a los licenciamientos posibles dentro de Nutanix. Entonces, bueno, digamos que el Warm Storage estaría dentro de las capacidades de almacenamiento, pero bueno, se me ha ido a la columna de la derecha. Funcionalidades de replicación hacia sitios secundarios, pero no solamente replicación, sino de dar compatibilidad con los distintos hipervisores. Por lo tanto, no solamente podemos hacer backup en local, sino que podemos hacer backup en remoto y hacer backup con independencia del hipervisor, dar compatibilidad entre diferentes hipervisores. No solamente entre diferentes hipervisores, sino que si queremos hacer replicación hacia una nube nativa o hacia un blob de storage o hacia un S3 que no sea de Nutanix, también lo podemos hacer. Tenemos la capacidad de hacer el Cloud Connect, que es simplemente la retención de esas snapshots en un almacenamiento en nube para poder recuperar esas snapshots desde esa localización, como si fuera un almacenamiento secundario. Y pasando a la parte de gestión elevada, digamos dentro de lo que sería el NCM o el Prince Pro, como algunos lo conoceréis, pues tenemos funcionalidades para limitar el acceso a los datos. Hemos visto que tenemos encriptación para impedir la lectura de esos datos, pero también tenemos la posibilidad de impedir el acceso mediante esas funcionalidades de microsegmentación. O, como ya he dicho antes, impedir la modificación de esos datos. ¿Vale? Pues si tenemos los datos encriptados, además, impedimos que esos datos sean accesibles y además, si cualquiera de esas barreras fallan, hacemos que los datos sean inmutables, pues no podemos tener mayor nivel de seguridad para esos datos. Y aún así, cualquier tipo de amenaza que podamos sufrir, tenemos herramientas de detección de anomalías, de autorremediación de posibles incidencias y de generación de políticas y de automatización para la gestión de esa alta disponibilidad o esas políticas de protección dentro de Nutanix. Dentro de todo esto que hemos contado, que serían todas las funcionalidades que Nutanix da para esa protección de Nutanix, bueno, digamos que podríamos encontrar alguna subcategoría dentro de todas ellas, pero bueno, quizás es un resumen bastante amplio de todo lo que puede hacer Nutanix para la protección de los datos. Destacaría esos grandes puntos que he comentado antes. El primero sería esa resiliencia. El segundo que destacaría sería la capacidad de backup y recuperación. ¿Por qué? Porque es nativa. Es el core de Nutanix. No, desde el punto de partida siempre se han tenido en cuenta que es una necesidad. Por lo tanto, el software lo tiene como funcionalidad nativa. La capacidad de poder hacer snapshot con independencia del hipervisor. ¿Qué vamos a poder hacer? Dos tipos de snapshots. Consistentes a nivel de aplicación o consistentes a nivel de máquina virtual. Bueno, ellos lo llaman, Nutanix lo llama App Consistent Snapshot y Crash Consistent Snapshot. Realmente es que vamos a respetar el estado de la aplicación o el estado de la máquina virtual. No hay mayor que decir entre estos dos tipos de snapshots. Cuando vamos a generarlas, pues simplemente se indica el tipo de snapshot que vamos a crear y ya está. Ya hemos comentado el tipo de compatibilidad con los hipervisores. Lo que sí me gustaría destacar es la capacidad de automatizar los planes de recuperación mediante la asignación de políticas. Simplemente creando etiquetas y poniendo etiquetas
a los elementos que queremos proteger, van a aplicar sobre aquellas políticas que vamos a definir para esas etiquetas. Y esto simplifica de una manera drástica el trabajo con los dominios de protección de Nutanix, haciendo que sea mucho más fácil gestionarlos de una manera mucho más automatizada. Porque pasamos de tener que ir a un Protection Domain y tener que añadir una entidad a simplemente aplicar una etiqueta. Beneficios. Hacer una utilización muy eficiente de esa protección de nuestros servicios dentro de un entorno de multinube híbrida. Porque al final el beneficio va a ser es que esto que estamos haciendo da igual lo que haya por debajo. Ese es realmente el principal beneficio. ¿Qué podríamos destacar como, perdón, que se está pasando la slide, qué podríamos destacar como todos los beneficios? Que esta labor que hace Nutanix para la gestión de estas snapshots está optimizada para funcionar bajo infraestructura de Nutanix y no repercute de manera notable en el rendimiento que tiene la generación de estos esquemas de protección. Bueno, al final ya ha pasado eso. ¿Qué destacaríamos como siguiente punto? Digamos, la utilización de estos mecanismos de protección basados en snapshots para poder habilitar mecanismos de continuidad de negocio y disaster recovery. Ok, si podemos proteger nuestra información en local, con todo lo que hemos visto que puede hacer Acropolis con el almacenamiento y además con las snapshots, ¿vale? Pues ampliamos a sitios secundarios. Tenemos protección en local, podemos recuperar de puntos de restauración en el tiempo en local, pero lo quiero hacer también hacia un sitio secundario. ¿Por qué? Porque quiero ampliar mi nivel de resiliencia a nivel data center. Si se me cae un data center, sigue funcionando en otro. Pues Nutanix también lo incluye de manera nativa. Simplemente hay que dar la posibilidad de poder replicar a esos sitios secundarios. Y como hemos visto al principio en ese resumen de la slide, que estos mecanismos de replicación a sitios secundarios se adapten a los SLAs posibles o que exija el cliente. Si no llegamos al ideal que queramos de una replicación síncrona, pues tenemos replicación asíncrona. Si las latencias no cumplen con lo necesario, pues podemos hacer esa replicación asíncrona. Pero no tenemos por qué prescindir de esas capacidades de protección entre distintos sites. Si no llegamos a esos requerimientos, pero queremos un nivel superior de protección y un RPO cercano a cero, pues podemos hacer Near Sync Replication. Nutanix también lo permite. Y, por supuesto, la replicación síncrona y el Metro Availability. No solamente eso, sino que podemos hacerlo multisite. Multisite e incluso llevarlo a la nube pública. Tanto por esa funcionalidad de backup que hemos visto, que realmente no está dentro de las competencias el Cloud Connect no está dentro de lo que es un disaster recovery, porque simplemente es retención en un sitio secundario, pero sí que podemos hacer disaster recovery hacia una nube privada, que puede ser de otro proveedor, hacia las nubes bare metal de Nutanix en Amazon y Azure, o incluso hacia el propio servicio de disaster recovery como servicio de Nutanix. Dentro de estas capacidades de replicación, Nutanix añade mecanismos para esa orquestación, lo que he comentado antes de políticas para poder aplicarlas a las entidades a partir de las categorías, de las etiquetas que les asignemos a esas entidades. Automatización para dar respuesta a posibles disparadores que haya en el entorno y que de manera automática la plataforma funcione sin tener que tener una intervención por parte del administrador. Capacidad no solamente de replicar ese sitio secundario, sino incluso de hacerlo en estrella. ¿Por qué? Porque Nutanix no solamente permite replicación hacia un sitio remoto, sino que permite uno a uno, uno a muchos, muchos a uno o muchos a muchos. Y dentro de esas funcionalidades, pues hemos pensado, oye, pues si podemos replicar muchos a muchos, pues creemos las zonas de disponibilidad. Creamos zona A, zona B y permitimos generar políticas entre ambas zonas, de tal manera que podemos replicar entre una y otra zona y decidir a qué clúster replica. Bueno, estas funcionalidades, dependiendo del nivel de licenciamiento que vayamos a utilizar, pues estarán o no incluidas, pero el software de Nutanix tiene la capacidad de poder
gestionar este tipo de entornos de manera nativa sin incluir nada, simplemente pues cumplir con los requerimientos de suscripción necesarios. Y funcionalidades bueno, lo he comentado antes, de trabajar con múltiples hipervisores. Si hacemos un trabajo de forma nativa con los distintos hipervisores y generamos snapshots basadas en ese hipervisor, pues no vamos a tener esa compatibilidad. Pero si generamos las snapshots basadas en la tecnología de Nutanix, vamos a tener la capacidad de poder replicar entre diferentes entornos de virtualización. De tal manera que nos da igual que en un entorno tengamos vSphere, que en otro tengamos AHV. Podremos replicar entre ellos. Incluso esta compatibilidad a la extensión a mecanismos de conversión de clúster, de alta disponibilidad, etc. Veréis quizás que dentro de todo lo que puede hacer Nutanix antes de pasar a la parte de tripartite backup, no he hablado del tema de continuidad y que no hay paradas ni ventanas de control para el tema de actualizaciones y demás, pero realmente no corresponde esa parte a la parte de protección de datos. Sí que está dentro de la continuidad, pero no influye en la protección de los datos, ¿no? La resiliencia ya es en lo que se basa las actualizaciones no disruptivas, los crecimientos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, entendemos que son funcionalidades nativas que están incluidas dentro de lo que es ese concepto de resiliencia, ¿no? En esa imagen de 3 nodos, de 1, 2, n nodos, se contempla todas esas características de Nutanix, digamos, que permiten tener funcionalidades de hiperescalar. Bueno, y por último, tenemos esta parte de integración con tecnologías de backup de terceros. ¿Por qué? Si Nutanix hace tantas cosas para proteger los datos, ¿por qué hay necesidad de integrarse con una solución de backup de terceros? Bueno, porque al final lo que buscamos con Nutanix es homogeneizar el trabajo de IT en los diferentes entornos, es simplificar esa gestión de infraestructura IT, pero no es una solución de backup. Nuestro objetivo no es retener información en un sitio secundario o ampliar el almacenamiento. Sí, tenemos funcionalidades que permiten usarlo de la manera objetiva e inteligente en la que podemos utilizar ese tipo de tecnologías de almacenamiento dentro de los entornos. Pero si queremos llevar un almacenamiento a un glaciar o queremos llevarlo a cinta, no es el objetivo de una solución como Nutanix. Por lo tanto, no olvidamos que sí o sí hay que tener compatibilidad con ese tipo de casos de uso y ese tipo de tecnología y de retención a largo plazo o de extraer información para llevarlo a un sitio secundario que no es para levantar máquinas virtuales, sino que es para retener esa información. Y basándonos en estos, pues nos aliamos con todas las principales soluciones de backup del mercado. A destacar dentro de estas soluciones, principal integración, digamos que con Haiku y con Beam, pero además con Commvault, Veritas, Rubrik, Mitrends y muchos más. Hay tantos que, bueno, estos son, digamos, los más representativos a nivel de integración. Destacable en la integración con todos ellos, de manera nativa, los que siempre han tenido una integración directa sin necesidad de agentes han sido Haiku y Commvault, tanto que las aplicaciones se pueden autodescubrir desde la propia herramienta de backup, incluso se pueden desplegar y automatizar tareas entre las distintas consolas de la solución de backup y la de Nutanix. Un nivel de integración quizás inferior, pero también óptimo con NetBackup y Beam, ya que ambos tienen funcionalidades específicas para trabajar con Nutanix. Por ejemplo, NetBackup tiene la funcionalidad específica de parallel streaming para poder trabajar de manera eficiente con todos los elementos que componen los clusters de Nutanix. O Beam, que tiene la capacidad de descubrimiento de aplicaciones y no me acuerdo del nombre, automatizar los repositorios desde la propia interfaz de Beam con mecanismos adaptados a trabajar con AHV. ¿Vale? Por lo tanto, son dos soluciones que también aplican de manera excepcional con Nutanix, a pesar de que para estas dos pues sí que hace falta un agente. Destacable que dentro de estas soluciones hay 3 con las cuales hay un acuerdo con Nutanix para crear un producto en conjunto. Nutanix Mine, que ahora bueno, estaría dentro de las competencias de lo que es el producto NUS. Permite
crear entornos basados en hiperconvergencia de Nutanix para extender el almacenamiento a un sitio secundario que tiene todas las características de un hiperescalar, pero que está destinado a esa retención de información con estas herramientas de backup. Y lo que consiste en generar productos específicos para ese tipo de caso de uso. Entonces, en cada una de las marcas, pues hay ese acuerdo para tener un producto específico compuesto por los SKUs de cada una de las marcas. Y bueno, no solamente, pero sí relacionado con las soluciones de backup, pues integración con los mecanismos de protección, tanto de Hyper-V como con VSSH, como con VMware, con vStorage API Data Protection. Por lo tanto, vamos a tener la capacidad de, independientemente con qué hipervisor trabajemos, también haya un nexo de unión con las distintas herramientas de backup que tenemos en el mercado. Y a modo resumen, lo que nos proporciona Nutanix es una solución global para la gestión de infraestructura de data center, en la cual se incorporan todos los mecanismos necesarios para la protección de los datos. Desde la protección y resiliencia en el sitio, ampliación a sitio secundario a la nube pública o incluso como servicio, e integración con soluciones de backup de terceros, con todas las características que se puede dar de automatización para la protección de los datos en local. Y de la mano de esas funcionalidades de Nutanix, simplificación de este entorno lo máximo posible para alinear con esa visión y estrategia de Nutanix. Por último, esta slide he decidido ponerla casi a última hora de la mañana, ya que hablamos de muchas funcionalidades y muchas cosas dentro de la sesión. Y para los que conozcáis Nutanix y los que habráis llegado nuevos y no conozcáis el portfolio, creo que es importante destacar dónde encaja estas estrategias de protección en función de los productos que vayamos a utilizar y qué necesidades tenemos de licenciamiento para poder llegar hasta ellos, ¿no? Porque hablamos de, sí, Nutanix te permite hacer disaster recovery como servicio, pero ¿qué necesitamos, no? O protección multicluster y con metro availability. ¿Y qué necesitamos para poder llegar a eso? Leemos el portfolio y tenemos una tabla de funcionalidades inmensa y no lo vamos a encontrar quizás. Por lo tanto, he querido hacer un breve resumen con este slide para que podamos encontrar esas funcionalidades. Toda la parte de resiliencia que proporciona Nutanix y de funcionalidades básicas de Snapshot y Disaster Recovery estaría dentro de lo que es NCI, Nutanix Cloud Infrastructure. Dentro de NCI estaría todo lo que hemos visto de alta disponibilidad y Disaster Recovery en los distintos niveles. ¿Vale? No dependen del hipervisor, digamos que dependen de Acropolis. Advanced HCI ya incluye esas capacidades de replicación, de compatibilidad entre hipervisores, de generación de snapshot, de self-service. Si queremos replicación 1 a 1, sin self-service, pues tenemos NCI Starter. Si queremos replicación asíncrona, pero de muchos a muchos, con self-service, recuperación granular, pues podemos ir a NCI Pro. Y si queremos replicación avanzada para tener replicación síncrona y automatización en el Disaster Recovery, pues tenemos que ir a NCI Ultimate. Ok, ¿dónde encaja la parte de Cloud Management? Nos da la posibilidad de tener más funcionalidades a la hora de gestionar y de automatizar la respuesta a esas contingencias. ¿Vale? Ahí tendríamos las herramientas de analítica, de machine learning, de runbooks, etcétera, etcétera. Funcionalidades que se han quedado por el camino, que no están relacionadas con el tema de generación de snapshots, sino con la parte de securización del acceso a esa información. Si queremos tener encriptación, pues tenemos la capacidad de poner Pro más Advanced Replica, de poner Pro más Security. Y el add-on de Security no solamente añade la encriptación, sino que también añade la microsegmentación. Ok, para gestionar esa parte hace falta Prince Central, pero no hace falta Cloud Management. Cloud Management es una gestión elevada dentro de Prince Central. Por lo tanto, ahí encontraríamos esas capacidades de protección de datos que nos da Nutanix. Luego, en la parte de almacenamiento, si queremos tener almacenamiento inmutable, tenemos Objects. Object es Nutanix Starter. Nutanix Unified Storage Starter, el NUS Starter.
Con eso ya vamos a tener almacenamiento inmutable. Todas estas funcionalidades que hemos visto abajo para la protección también son aplicables a la parte de NUS. Incluso en el NUS Pro hay Disaster Recovery para Files, Disaster Recovery para Objects, Disaster Recovery para bases de datos. Incluso base de datos tiene funcionalidades específicas de Disaster Recovery. Pero bueno, dentro del caso de uso de base de datos tenemos esa parte de Time Machine, de protección a nivel de log, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso digamos que pertenece al caso de uso de base de datos más que al de Data Protection. Y poco más dentro del portfolio de data protection de lo que puede hacer Nutanix. Como veis, no es muy difícil interpretar dónde está cada una de las funcionalidades asociadas a lo que queramos hacer con esa protección. Lo único que faltaría aquí en esta tabla es el Disaster Recovery como servicio, que es un producto independiente. ¿Vale? No está en esta tabla. Por tanto, también existe esa posibilidad y no estaría dentro de esta tabla. Perfecto, pues vamos a pasar a hacer una breve demostración del producto de Nutanix. Voy a ver si hay algún comentario en el chat. Bueno, por aquí no veo ningún comentario. Y vamos a ir a hacer esta demostración a la demo de Nutanix. Nos quedan 10 minutos, pero rápidamente lo vamos a ver. Nutanix demo. Siempre destacamos la facilidad en los procedimientos de Nutanix y muchas veces yo recomiendo, cuando vamos a hacer una presentación de qué es lo que puede hacer Nutanix, no dejarlo solamente en el papel o en la presentación, sino poder demostrar que realmente es muy fácil de utilizar y es a nivel de usuario. Nutanix, las principales novedades o cosas a destacar a la hora de poder gestionar la protección no es la facilidad a la hora de generar un dominio de protección, que es muy fácil, sino quizás lo que destaca actualmente es la posibilidad de generar políticas de protección para las entidades que hay dentro de Nutanix, con independencia de cuál sea el clúster en el que esté. Toda la parte de generación de AZs, pero bueno, no nos va a dar tiempo de hacer la parte de AZs, pero lo vamos a ver rápidamente dentro de lo que son las políticas de protección. Dentro de Print Central, que es donde estamos accediendo, vamos a poder generar, si quiere arrancarse, vamos a poder generar las políticas de protección. Igual que hay políticas de seguridad, Nutanix también ha creado el dashboard de Data Protection and Recovery. Antes de meterme aquí, voy a ir a una máquina virtual, voy a elegir cualquiera de ellas y le voy a asignar una categoría para poder crear una política. Venga, pues esta misma. Abrimos esta y le vamos a crear una categoría y se la asignamos. Acabo de entrar en Print Central. Dentro de un clúster de Nutanix, Print Central nos permite la gestión multiclúster. Vale. Aquí ya tenemos dos partes de creación. Podemos crear un plan de recuperación para esta máquina o añadirla a un plan de recuperación. Pero es más interesante crear la categoría. Vamos a crear una categoría para esta máquina. Esta está agregada a 3 categorías. Vale. Vamos a coger otra. Ok, una demo. Pues vamos a coger esta. O quizás va a ser más intuitivo que primero hagamos algo. Lo primero que vamos a hacer es crear una categoría, porque estoy pensando que la parte de categorías no voy a tener una que puedo utilizar, ya que estoy viendo la demo ahora por primera vez. New Category. Y lo que voy a crear es una etiqueta. Una etiqueta que se la voy a poder aplicar a un volumen o a una máquina virtual. ¿Cómo se crea una etiqueta? Pues simplemente se va a categorías y se le dice nombre. New PM. ¿Vale? ¿Vale? Acabo de crear una categoría que simplemente es una etiqueta que se puede asignar a un elemento. Ahora nos vamos a máquinas virtuales. Una máquina virtual. Y le vamos a asignar esa categoría. Categorías.
Vamos a... Uy. Vamos a asignarle esta categoría y a aceptar. ¿Vale? Ok. Ya tenemos una entidad con una categoría. Y ahora vamos a generar un plan de protección. ¿Cómo lo hacemos? Pues vamos al dashboard de Data Protection and Recovery. Y aquí podemos revisar toda esa parte de protección que tengamos generadas, de planes de protección. Lo que hacemos es generar una política. ¿Vale? Una política que va a decir que voy a proteger con un esquema una máquina entre una zona de disponibilidad y otra zona de disponibilidad. Creamos la política, decimos que la vamos a llamar new call, decimos que lo vamos a hacer desde la AZ local, desde el cluster demo cluster, estaba esa máquina virtual, salvamos aquí y lo vamos a hacer. Disculpad, es que la pantalla es muy pequeña, se está grabando, voy a reducirlo un poco. AZ hasta hacia el cluster Prims Pro Cluster. Son los dos clusters que hay en el entorno de demo. ¿Vale? Origen y destino, necesito un esquema. Cada cuánto voy a proteger y la retención que voy a hacer de él. Vamos a coger el que está puesto por defecto y creamos el esquema. Ok, ya lo tendríamos creado y le vamos a decir, no sale el panel de máquinas virtuales, ahora cuando le dé va a salir el panel de máquinas virtuales. Nos va a decir, vale, ya tienes el esquema de protección, origen y destino, ¿qué quieres proteger? Pues aquí buscamos la etiqueta. Me la quita. La etiqueta. No podemos buscar una entidad directamente, pero sí podemos luego añadirla directamente. Por tanto, buscamos la etiqueta y decimos, ok, creamos una política para que todo lo que tenga esta etiqueta se le asigne esta política y pertenezca a esta política. Añadimos, y nos va a decir, vale, esta etiqueta está aplicada a una máquina. Si estuviera aplicada a 20, estaría aplicada a 20. Si quitamos esa etiqueta de la máquina, de aquí desaparecería. Y le damos a crear. Y automáticamente ya tendríamos protegida esa máquina de un sitio al otro con esta política, con la retención que hemos dicho y los tiempos de recuperación que hemos dicho. Bueno, pues supongo que la demo no nos va a permitir hacer esto, pero bueno, así de fácil sería generar un esquema de protección. Bueno, si en lugar de ver esto desde la parte de Prince Central, lo vemos desde la parte de Prince Element, también tenemos esos mecanismos de Data Protection. Pero va a ser como lo hemos visto hasta el momento, simplemente crear dominios de protección. ¿Por qué? Porque la parte de categorías y de políticas está dentro de Prince Central. Por lo tanto, no es que no esté la funcionalidad en Acropolis para poder hacerlo, sino que nos falta esa extensión de consola de administración. ¿Dónde está la parte de Data Protection en Prince Element? Pues está aquí. No, perdón. Me he entrado en Prince Element. Prince Element. Aquí estamos, ahora sí. Prince Element. ¿Dónde está? En Data Protection. En Data Protection tenemos esas otras funcionalidades más básicas, nativas de Nutanix que hemos visto. La capacidad de hacer el Cloud Connect, pues lo tendríamos aquí. La capacidad de sincronizar con un sitio remoto, lo tenemos aquí. Primero creamos el sitio remoto y luego hacemos el mecanismo de protección entre un sitio y otro. ¿Cómo generamos ese mecanismo de protección? Con el Protection Domain. Generamos un Protection Domain en el cual decimos origen y destino. En este caso no tengo el sitio remoto, vamos a generarlo en local. Decimos voy a proteger esta entidad. Voy a decirle si queremos que sea consistente o no. Una vez que nos ha aparecido la entidad, le damos a siguiente y asignamos un esquema de protección, que es cada cuánto tiempo quiero protegerla, si tiene inicio o fin, si queremos que sea consistente a nivel de aplicación y la retención. Generamos el esquema. Perdón, no he puesto minutos. Venga, 60 minutos. Generamos el esquema y ya tendríamos nuestro dominio de protección creado. A este dominio de protección lo podemos ver en la tabla de dominios de protección. Bueno, espero que no haya muchos. Claro. Aquí está el dominio de protección
por defecto y atractivo, así que a partir de ahora, cada hora, se va a ir generando una snapshot de esta máquina virtual. Si yo quiero añadir otra máquina virtual, pues simplemente tendría que editar este dominio de protección, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? Pues con el update. Y aquí podemos añadir las entidades que nosotros queramos en el momento que nosotros queramos. Un procedimiento algo más manual, ya que no es a nivel de categorías. Como veis, con las categorías y con las políticas es mucho más fácil porque tú puedes definir tus 4 policies y ir aplicando esas categorías en función de las necesidades de protección que tengan las máquinas. Y te olvidas de tener que estar añadiendo entidades a los dominios de protección. Por lo tanto, como veis, es muy fácil de utilizar esa parte de data protection dentro de Nutanix para poder automatizar todos estos procedimientos. Ok, pues nos hemos quedado sin tiempo. Al final siempre digo va a ser corta, pero casi consumimos siempre la hora. No sé si tenéis alguna duda o pregunta. Al final de la presentación os compartiremos una última slide con documentación referente a best practice, a hoja de datos relacionadas con data protection y disaster recovery y business continuity de Nutanix.